momento de análisis político, económico de los diferentes sectores del país ha estado centrado en este pacto tributario. Pero ¿de qué fiscal? ¿De qué se trata? ¿Es una reforma tributaria? ¿Es un nuevo nombre? Ronald Clips es nuestro seremi de Hacienda aquí en la Araucanía y precisamente es lo que queremos conversar con la autoridad regional. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, Ronald. Bienvenido. Hola, un gusto, Miguel Ángel. Un saludo a quienes nos están escuchando y nos están viendo por las pantallas de Upromedios. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta iniciativa que ha propuesto el presidente de la República y cuando dijo también como una bajada que no va a insistir en la reforma tributaria anterior que fue rechazada. Sí, efectivamente lo que se plantea en este pacto fiscal es una nueva hoja de ruta, que establece ciertas necesidades, que establece ciertos principios, principios como justicia tributaria, que fue uno de los principios que surgió producto de los diálogos sociales que se generaron durante el año pasado cuando se hicieron los diálogos sociales por la reforma tributaria. Lo que se hizo y el trabajo que ha venido generando el gobierno del presidente Boric en materia económica para poder financiar proyectos tan importantes como pensiones, como Sala Cuna, como el Sistema Nacional de Cuidado, no nacen ahora con este pacto fiscal, son de un proceso que viene ya hace un año con los diálogos sociales y particularmente con la discusión parlamentaria, que dio como resultado, por ejemplo, el royalty minero, ¿ya? El royalty minero no está desencajado con el proyecto tributario que tiene el gobierno del presidente Boric. Es una de las aristas de ese proyecto, porque lo que se rechazó, la idea de legislar, fue sobre el impuesto a la renta, ¿ya? Ese fue el proyecto de ley que se rechazó en marzo de este año y el que se va a retomar en marzo del próximo año. ¿Qué es el pacto fiscal? No es una reforma. Nosotros hemos hecho el análisis como ministerio y el equipo económico del presidente Boric ha hecho el análisis de que los últimos 25, 30 años lo que se ha generado son una concentración de modificaciones en materia tributaria en los últimos 10 años, ¿ya? Una reforma tributaria se hizo en el 90, otra se hizo en el 2001, pero si uno analiza los últimos 7 u 8 años, se han hecho cerca de 4 o 5 reformas tributarias. Por lo tanto, algo nos quiere decir eso, ¿ya? No es solamente lo que quiera plantear el gobierno del presidente Boric, sino lo que el Estado hoy en día necesita para poder subsanar las presiones de gasto que tenemos, producto, por ejemplo, de la pandemia. Claro, cada gobierno que llega, la verdad es que trae además una serie de ofertas y propuestas que ha hecho al país y que después tiene que financiarlas. Entonces, claramente de algún lugar hay que sacar los recursos. Y claro, ahí viene un poco la crítica porque se dice, siempre se busca, y no solo por este gobierno, sino en general los gobiernos, para poder responder a la petición de la población, tener más recursos y siempre es a través de la vía del impuesto que golpea a muchos. Sí, yo creo que aquí lo importante, Miguel Ángel, es analizar las necesidades. La necesidad de hoy en día que tenemos como sociedad es, por ejemplo, el tema de pensiones, ¿ya? No es algo que surja de la nada, sino que es un tránsito histórico en relación a lo que ocurre con las personas que han trabajado 30, 35 años y hoy en día están recibiendo pensiones que no les alcanza para lo básico, ¿ya? Eso es una necesidad imperiosa que hoy en día como gobierno queremos subsanar. Ya se hizo, por ejemplo, una modificación a fines del 2022 para poder aumentar la PGU a cerca de 190.000 pesos y lo que hemos establecido como gobierno del presidente Boric es que queremos al final de nuestro mandato llegar a los 250.000 pesos. Para eso hay que generar un aumento de ingresos de cerca de los 3.600 millones de dólares anuales, ¿ya? Sumado a aquello, hay claramente un trabajo asociado a lo que es el tema del Sistema Nacional de Cuidado, las salas cunas, que son materias que el presidente lo ha puesto como eje dentro de su programa de gobierno, y en ese sentido ahí también se necesitan recursos. ¿Qué ocurre? Que hoy en día este pacto fiscal lo que busca es generar una hoja de ruta para los próximos meses para poder establecer cuáles son las necesidades. Nosotros creemos que estas son las necesidades, pero también se ha puesto a disposición
con más de 33 reuniones que ha sostenido el Ministerio de Hacienda con diferentes organismos, más de 11 propuestas que han llegado de diferentes partidos políticos, de diferentes centros de pensamiento. Por lo tanto, efectivamente, aquí hay un tema de materia de gobierno, pero también hay mucho de materia de Estado. Yo lo planteaba al inicio, hay una presión del gasto producto de que no han habido modificaciones para mantener mayores ingresos, y lo que sí tenemos son mayores gastos, ¿ya? La pandemia nos mostró aquello de que el Estado es necesario para poder sostener en caso de una pandemia o en caso de emergencia, en donde en definitiva la mayor recaudación viene de la mano con un cambio en nuestros tributos, pero también los cambios de los tributos no están tan solo ligados a aumentos de impuestos, sino que también a mejoras en nuestro sistema tributario, mejora en el análisis de la evasión y elusión de ciertos tributos que hoy en día no se están pagando y que se deberían pagar. Claro, fue lo que precisamente el presidente de la República, ahí está la imagen, planteó en su momento. Ya se tiene el detalle, ya se conoce la línea fina de qué contempla este pacto fiscal. Bueno, ahí son 4 las necesidades que nosotros estamos planteando. Esas necesidades lo que buscan es establecer una base para la discusión. Sí. Y que efectivamente hay una hoja de ruta que es, por ejemplo, la primera fase, que contempla agosto a septiembre, en donde se van a convocar diferentes actores políticos para poder discutir cuáles son estas necesidades y las diferencias que puedan existir. Se van a conversar con estos actores políticos, económicos y sociales. Luego viene la preparación de proyectos sobre fiscalización del cumplimiento tributario, y eso es el análisis de la evasión y elusión de ciertas normas tributarias que hoy en día se están pasando por alto y hay que analizarlas. Sí. Y luego viene desde octubre a diciembre, viene la conformación de una comisión de implementación, y hay una comisión de expertos que va a trabajar en la materia de crecimiento económico, ¿ya? Muchas veces se da esta discusión del crecimiento económico, si es que afecta o no el tema de las modificaciones en los impuestos. ¿Qué vamos a hacer? Hemos constituido una comisión de 7 expertos, ex ministros de Hacienda, ex presidentes de bancos centrales, ex consejeros del Banco Central de Chile, que van a establecer un documento mínimo para entrar en discusión parlamentaria. Cosa de que la discusión en el Parlamento no se establezca desde las trincheras, sino que desde un documento base con todo el espectro político y con expertise claramente. Claro, entender entonces que no hay un documento hasta el momento, lo que hay son una línea de trabajo, un cronograma de aquí a fin de año para establecer este pacto fiscal. No hay algo que diga el gobierno, voy a hacer esto, sino que de aquí en adelante el anuncio es que vamos a comenzar a ver qué va a terminar como la propuesta que va a entregar el Ejecutivo, algo así, ¿verdad? Sí, la planificación lo que establece es que entre octubre y diciembre de este año se va a preparar el proyecto de reforma de impuesto a la renta que fue rechazado para que ingrese en marzo del 2024. ¿Qué ocurre? Que no vamos a estancar la discusión al Parlamento, sino que vamos a generar la discusión previa para poder llegar con un documento que tenga un consenso. Y ese consenso también viene de la mano con este documento de los expertos que van a analizar cuáles son los impactos en el crecimiento y cuáles son las proyecciones de crecimiento, ¿ya? Ahí lo interesante es que los partícipes de esta comisión de expertos son personas que vienen de diferentes gobiernos y diferentes partidos o corrientes de opinión. Sí, Seremi, yo quería hacerle mención ahí cuando se habla de poder darle más fuerza al tema de la evasión tributaria, y uno se pregunta, ¿qué ocurre con el comercio callejero? Ese comercio no paga nada, no solo la persona que está vendiendo en la calle, sino quien provee de los artículos para que se comercialicen en las diversas calles, no solo de Temuco, sino que del país. ¿Qué pasa en ese punto que ustedes también lo han reconocido, que hay que ponerle el acento en fiscalización? Sí, ahí hay una serie de iniciativas que buscan motivar e incentivar la formalización, beneficios para la formalización. Hay una modificación en la ruta del régimen PYME, ¿ya? Se establece, por ejemplo, según lo establecido por el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, que, por ejemplo, para el caso de las empresas que vendan desde 0 a 1.800 UF anual, van a tener un monotributo, cosa de incentivar a las personas a
poder formalizarse y ir encaminados a transformarse en pymes, ¿ya? Hoy en día lo que establece el Servicio de Impuestos Internos son estos tramos de 0 a 2.400 UF de venta anual, que son las microempresas, y aquí se va a generar un tramo menor hasta 1.800, donde se genera un monotributo para que no sea tan compleja la tributación, sino que se establezca de una sola vez con estimación. Sí, lo que yo digo es que ir a algo más práctico, a lo mejor, y es lo que piensa la gente cada vez que hay una fiscalización. ¿Por qué esto no se hace todos los días? ¿Por qué Impuestos Internos no está fiscalizando el pago de las contribuciones, de los tributos que tenemos que hacer todos? Entonces, porque ahí tenemos un doble golpe a la economía. Primero, que evadimos un grupo de personas y va de pagar el impuesto, y con esa rebaja que se hace él mismo del artículo, compite con ese mismo artículo que se está vendiendo en la tienda donde se entra a comprar formalmente. Entonces, ahí hay un tema que cuesta entenderlo de pronto, Seremi. Sí, lo que ocurre con el Servicio de Impuestos Internos, particularmente con el comercio informal o comercio ambulante, es que la normativa no le permite al Servicio de Impuestos Internos intervenir ningún tipo de acción con personas que no están formalizadas. ¿Por qué? Porque lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es fiscalizar a la persona que está formalizada, ¿ya? Fiscalizar a que se pague lo que tenga que pagar, ni más ni menos, ni lo que está establecido. Lo que ocurre con la otra arista respecto a el comercio ambulante o comercio informal es que eso es ya materia de seguridad. Y ahí lo que estamos haciendo, y hay proyectos de ley que se están discutiendo en el Parlamento, es fortalecer, por ejemplo, la inteligencia de negocios de aduana, la inteligencia de negocios para fiscalizar en la importación de materiales que se están, o sea, de productos que se están comercializando. Imaginemos lo que estableció el expresidente del Banco Central, José Gregorio, que era la eliminación de estos grandes billetes de 20, de 10.000, que lo planteó hace un par de semanas. Ahí el ministro establece que efectivamente puede ser una opción, pero lo que se está haciendo hoy en día es que mejorar la inteligencia de negocios de aduana y del Servicio de Impuestos Internos, por una parte para los formalizados, pero por otra parte para quienes importan, que se registre a estas personas que pagan con efectivo o que están teniendo grandes compras con efectivo, para que no exista este lavado de dinero. Lo que aquí nosotros estamos estableciendo y lo que se plantea, y ya hay proyectos de ley al interior, es mejorar la inteligencia de negocio y fortalecer aduanas y todo lo que es la fiscalización de productos importados que al final terminan en la calle. Nosotros hicimos un trabajo y un ejercicio con el municipio y con aduana hace un par de semanas que resultó un éxito, pero lo queremos volver a hacer, pero ahí hay que entrar en la discusión más fina de el comercio ambulante y ver la cascada, más que las personas que están en la calle, quién provee a esa persona. Pero claro, si la persona que está en la calle es el último eslabón de esta cadena, no va. O sea, y esa persona puede decirle a usted, señor, yo tengo 5 hijos, no tengo trabajo, la cosa está muy compleja y por eso estoy aquí vendiendo. Entonces, el punto es quién lo provee a él. Y aquí hay bodegas, y usted sabe que hay bodegas. Y otro tema que lo hemos planteado aquí en este mismo programa con dirigentes del comercio, ¿cuándo se va a fiscalizar a el comercio asiático, que se entiende y tienen ellos antecedentes? Yo les he pedido que se lo entreguen a ustedes, que la importación que hacen ellos, la que se reconoce es un pequeñín de todos los kilos y miles de kilos de cosas que importan ellos, evadiendo todos los impuestos. Miguel Ángel, ahí yo creo que tocaste un punto importante. Aquí lo que es realmente determinante es que exista la denuncia. Si alguien tiene sospecha o cualquier tipo de suspicacia respecto a una bodega, a una instalación, a un local que está proveyendo productos al comercio ambulante, lo importante es que se genere la denuncia en la PDI, en Fiscalía. ¿Por qué? Porque teniendo esas denuncias nosotros podemos tomar acciones. Como yo lo planteaba, aquí lo importante es que nosotros estamos trabajando de manera articulada con el municipio, con aduanas, con Servicio de Impuestos Internos, con la PDI, pero si no hay denuncia es muy poco probable que nosotros podamos tener acciones focalizadas, porque hay que entender que esto es muy grande y esto es algo que igual es importante que la gente lo tenga en consideración.
no es que la fiscalización sea a todo el mundo, sino que se hace una inteligencia de negocios para poder focalizar dónde se puede recaudar más y dónde se puede capturar a quienes están cometiendo los mayores fraudes respecto a algunas importaciones que no están de acuerdo a la normativa. Y para eso nosotros tenemos que tener información, y eso es lo que estamos haciendo en conjunto con la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Temuco, por ejemplo. Seremi, nos quedan los últimos minutos. Démosle la voz del pueblo. Loreto Maurelia nos dice, disculpen la ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre elusión y evasión? Ya, la evasión, bueno, hay una que tiene que ver con lo que con el no pagar lo que se tiene que pagar, que efectivamente dejar de pagar lo que establece la ley, y la otra que tiene que ver con el buscar resquicios o contratar algún buffet para que te haga algún vacío legal y puedas permitir, no sé, bajar la tributación, bajar el tema del pago de IVA, bajar el tema de algunas contribuciones que por X o ABC o motivo, no lo voy a nombrar ahora, cuáles son los motivos para poder hacer esa rebaja, se pague menos, ¿ya? Entonces una tiene que ver con un aspecto de no pagar la totalidad y la otra con disminuir lo que en algún momento se tiene que pagar, y eso se hace a través de algunos resquicios que lo que estamos haciendo como equipo económico es revisar para poder presentar proyectos de ley que mejoren y podamos generar algunos parches para esas situaciones que se están generando. Encadenado a esto, Águila Azul me escribe, ¿no? Primera vez que lo recibimos. Dice, comercio callejero. Y se ríe, dice, hay comerciantes locatarios que tienen comercio ambulante fuera de sus locales y ganan un buen dinero extra. Eso no se fiscaliza. A lo mejor está dentro de lo que habíamos planteado anteriormente, que estamos comentando, si están los elementos que se haga la denuncia, yo creo, ¿no? Sí, nosotros ahí hemos establecido algunas mesas de trabajo y se lo hemos planteado a quienes en esas mesas de trabajo han dicho, miren, en tal lugar existe tal bodega o está ocurriendo tal situación, y ahí la PDI, la Fiscalía, nosotros lo que decimos, miren, hay que establecer la denuncia porque si no hay denuncia, nosotros no tenemos cómo actuar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de denuncias que se estén generando con bodegas, lo importante ahí es que el municipio el Servicio de Impuesto Interno pueda hacer la fiscalización si es que existe algún delito tributario, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros, el último ejercicio que hicimos con el municipio fue trabajar con 4 locales que fiscalizamos, y ahí pudimos constatar que no tenían factura, no tenían documentación para poder, ¿cómo se dice?, respaldar la importación de ciertos productos, y también ahí estaban en conversación aduanas con las empresas para ver el tema de la propiedad intelectual y la propiedad industrial que se estaba pasando a llevar. Carmen Gloria me dice, ¿y a dónde se denuncia? PDI, Fiscalía. Ahí pueden hacer la denuncia precisamente, o también al Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. En las plataformas web. Ah, muy bien. O sea, ni siquiera hay que ir a la oficina. Se puede hacer a través de la red. Loreto me dice, a propósito de lo que se planteaba por el otro seguidor, en orden a que habrían comerciantes que también estarían en esta práctica de vender en la calle evadiendo todo tipo de tributos. Dice, si no puedes contra ellos, únetele. Yo creo que los establecidos lo hacen porque se dan cuenta que la batalla contra el comercio callejero está perdida y no les queda otra que competir en los mismos términos. Sería el peor de los escenarios, ¿eh? Bueno, sí, efectivamente, como dices tú, sería el peor de los escenarios. Aquí el llamado es a articularnos. Nosotros hemos establecido mesas de trabajo, como te lo planteaba, en donde también hemos convocado a las cámaras de comercio para que puedan poner a disposición sus antecedentes, y el llamado es que si alguien tiene algún tipo de antecedente, incluso si no lo quiere hacer el PDI ni el Servicio de Impuestos Internos, puede perfectamente solicitar una audiencia conmigo y nosotros ver y canalizar la información. Oiga, aquí me hacen un buen reparo, me dicen, ¿es anónimo, no? ¿O se puede hacer una denuncia anónima? Sí, entiendo que en la PDI se pueden hacer, y en Fiscalía hay denuncia anónima. No sé el detalle de cuál es el procedimiento, lo podríamos conversar en otra oportunidad, pero entiendo que también siempre hay una reserva de quién hace la denuncia. Claro, que usted sabe que esta situación también tenemos que ser
realista, Seremi. Una cosa es bonito poder ayudar a la autoridad a que tenga más recursos, como denunciando quienes están evadiendo los impuestos, pero hay situaciones ahí que, bueno. Seremi, me parece un buen tema. A ver, me dice Carmen Gloria, no todas las denuncias son anónimas, Seremi, por eso le pregunto, me dice Carmen Gloria. Por eso yo lo planteo, yo no sé el procedimiento interno de la PDI, lo importante es que si tienen algún tipo de información lo hagan saber por los canales, ya sean del Servicio de Impuesto Interno, de aduana, o en el caso de nosotros como Seremía también a disposición de poder recibir cualquier tipo de antecedente. Muy bien, ha sido interesante esta conversación, esta interactividad con nuestros seguidores también, se van aclarando dudas y para eso estamos. Así que muchas gracias, Seremi. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio y gracias a quienes nos están escuchando y nos escriben para hacer todas las consultas. Nosotros como Seremi de Hacienda estamos a disposición de poder trabajar por la comuna y por la región. Seguimos atentos. Buenas tardes.